walk when I walk the street. Can't talk the talk if the talk is cheap. Just loosen up, it's a gorgeous thing. I gotta wake 'em up to enjoy the dream. This is high vibes, living lavish. Ooh, I gotta have it. This is how we make it move like ooh, va va voom, va va voom. ¿Alguna vez has visto la película Wall-E? La historia se divide en dos mundos contrastantes. Para los críticos fue la época dorada de Pixar. Y vemos cómo la Tierra está devastada y Wall-E vive en un vertedero global abandonado por la megacorporación By and Large. Aquí Wall-E es el último empleado, un romántico que colecciona tesoros de una humanidad que ya no existe. El Axiom es esa nave espacial que es, en esencia, una crítica mordaz al consumismo extremo. Los humanos se han convertido en bebés gigantes, incapaces de caminar, pegados a pantallas y consumiendo batidos sin cesar. Una sátira visionaria sobre cómo la comodidad extrema puede atrofiar el espíritu y el cuerpo humano. Y comenzamos esta serie hace un par de semanas hablando de las pruebas y desafíos inevitables que enfrentamos en la vida. De manera similar, Santiago está simplificando la vida para nosotros en su carta diciendo que tendremos que enfrentar pruebas y desafíos. Hemos construido una civilización entera con la premisa de que la incomodidad pareciera un error. Pareciera que si el aire acondicionado se daña en nuestras casas o que si tengo que tomar un carrito por puesto o taxi, como tú le llames, y no mi carro, entonces pareciera que hay un error en la vida. Y como un error del sistema que debe ser erradicado, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado de ver la vida de esta manera? Paradójicamente, es una fragilidad epidémica. Se ha denominado a esta generación la generación de cristal. Y vamos, que el aburrimiento se puede convertir en una de las mayores crisis de un niño en este tiempo. Mamá, estoy aburrido, papá, estoy aburrido, y pareciera que entonces nos sentimos tan nerviosos porque el niño está aburrido, por lo cual debemos urgentemente darle una tableta o un celular. La comodidad puede sentirse como protección, pero muchas veces termina produciendo fragilidad. Y vimos la perspectiva de Santiago sobre la vida, específicamente sobre enfrentar cosas difíciles en la vida. Y él nos dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Y hay que analizar esto, porque pedirle a alguien que sienta alegría frente a una crisis, no sé, pero suena a locura. Casi masoquismo, ¿no es cierto? Me cuesta reconciliar esto de dicha con pruebas. O sea, si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, la naturaleza nos diseñó para huir del fuego, para salir corriendo si hay un terremoto, para evitar el dolor físico y emocional. Entonces, si la incomodidad es tan necesaria, ¿por qué nuestro instinto inmediato es escapar hacia no nos gusta esta idea porque naturalmente nosotros gravitamos hacia la comodidad, hacia el confort? Parece un defecto de diseño biológico, ¿no? Algo así como, hey, vamos, ustedes tienen que esforzarse, pero a la vez nuestro cerebro nos lleva a buscar justamente aquello que no nos haga daño, aquello que no nos incomode. Así que hay un matiz biológico crucial ahí. Resulta que el cerebro tiene un mandato principal
Y su mandato es conservar energía para garantizar la supervivencia a corto plazo. En otras palabras, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar batería. Si tú comienzas a pensar profundamente, enfrentar un conflicto o procesar el dolor, consumes una gran cantidad de calorías. Así que el instinto de huida hacia la comodidad es un mecanismo de ahorro energético. Sin embargo, la neurociencia moderna nos muestra la otra cara de la moneda evolutiva, el principio de la hormesis o la neuroplasticidad, y ya te voy a explicar lo que es eso. Entonces, recuerda, el cerebro y el cuerpo humano buscan ahorrar energías, pero detrás de esto son antifrágiles, que es su otra cara. O sea, sistemas que no solo resisten el estrés, sino que necesitan imperativamente ese estrés para mejorar. Piense cuando vamos al gimnasio. Al igual que un músculo necesita microdesgarros por el levantamiento de pesas para crecer más fuerte, las vías neuronales y la resiliencia psicológica requieren fricción. Hacer cosas difíciles y sostener la atención no es solo una buena idea filosófica, es un requerimiento biológico. Para que mi cerebro se vuelva mejor, tengo que pensar, tengo que hacer cosas difíciles, tengo que aprender, tengo que leer, tengo que escribir, tengo que ponerlo a funcionar. Para que mis músculos puedan crecer, entonces tengo que hacer ejercicio. Y esto Santiago lo muestra también en la vida espiritual. Y si yo quiero crecer en mi fe, entonces Santiago dice que es a través de las pruebas. La vida hoy es dramáticamente más fácil, más eficiente y mucho más cómodo. Preguntamos, ¿a qué costo esta facilidad nos ha llegado? Una vida sin fricción puede parecer segura, pero rara vez produce fortaleza. Tenemos los medios y queremos proteger a quienes amamos de las cosas difíciles, incómodas, como padres a nuestros hijos, en fin, a quienes amamos, pero al hacerlo no los preparamos para la vida real, así que intentamos rescatarlos y aislarlos para crear más comodidad. La incomodidad no siempre es una falta del sistema. Muchas veces es el gimnasio del alma. Así que Santiago dice que lo consideremos. Y dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Cuantas más pruebas enfrentas y superas, más fuerte te vuelves y más constancia desarrollas. Así que el punto de tensión extremo no es una falla técnica de la vida cuando estoy en crisis o en problemas. No, es el punto focal, el laboratorio biológico donde ocurre la transformación. Sin esa resistencia, sin esa adversidad, nos atrofiamos, nos volvemos débiles. Así que todo esto construye resiliencia en nosotros. Por eso Santiago dice, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean maduros e íntegros sin que le falte nada. No olvides. Entonces, lo primero que hemos aprendido es perseverar durante una prueba implica lucha, resistencia y tensión. Sí. Y Santiago dice, deja que la tensión haga su obra. La idea principal de esta serie es que ese punto de tensión en nuestras vidas es a menudo el punto focal de la actividad de Dios. En otras palabras, aquello que más tensión te produce hoy, muchas veces, es el mismo lugar donde Dios está trabajando con más fuerza. Y la pregunta, o la primera pregunta que deberíamos hacerlo es, ¿cuáles son las cosas que producen más tensión en mí? ¿Cuáles son las relaciones que producen más tensión en mí? ¿Cuáles son las circunstancias que producen más tensión en mí? El punto de tensión en tu vida puede ser el taller donde Dios está formando tu resistencia.
el primer desafío de esta serie fue aceptar que todos los desafíos, las pruebas y las tribulaciones son una parte necesaria de lo que necesitas para llegar a crecer y llegar a ser todo lo que puedes ser. Así que entiende, la tensión no es el enemigo del crecimiento, es el camino del crecimiento. La adversidad no es el enemigo del crecimiento, es su camino. En otras palabras, si vas a ascender por el trampolín, tendrás que primero aceptar la tensión. Y ese es el primer desafío, aceptar la tensión. Las pruebas son el motor necesario para nuestro crecimiento personal. La idea del atrofiamiento explica perfectamente nuestra relación actual con las adicciones o con ese entretenimiento infinito, porque lo usamos como un escape. Porque si el cerebro nos pide ahorrar energía frente a una crisis y vivimos en una era donde escapar requiere solo sacar un teléfono del bolsillo o pedir una bebida por la aplicación, por supuesto que vamos a atrofiar ese crecimiento en nuestras vidas, lo detenemos. Y el resultado es catastrófico. Respondemos a una incomodidad interna legítima como el miedo, intentando anestesiarla con soluciones ilegítimas o temporales. La semana pasada descubrimos que el alivio o el consuelo es una necesidad central. Un impulsor principal de nuestra búsqueda de comodidad externa es la falta de experimentar alivio dentro de nosotros. Por eso imperativamente estamos buscando entonces toda la comodidad que podamos afuera para ver si logramos que en nuestro ser halle alivio. A menudo respondemos a esa falta de alivio e incomodidad interna tratando de escapar, compensar y medicar. Sin embargo, estas cosas nos distraen de lo que más necesitamos. Estas distracciones, preocupaciones y adicciones calman, pero nunca satisfacen. Nos atraen a intentar satisfacer una necesidad legítima de maneras ilegítimas. Buscar afuera lo que solo Dios puede resolver adentro es sencillamente artificial. Así que el segundo desafío de esta serie fue aceptar el cambio interno. Que puede haber cosas dentro de ti que necesitan cambiar antes de que cambie lo que está a tu alrededor, que probablemente necesitan muchas cosas cambiar dentro de ti antes de que cambien tus relaciones, muchas cosas cambiar dentro de ti antes de que cambie tu jefe o tu trabajo. Y hoy llegamos a lo alto, subimos la escalera, pero hay algo que puede hacer que retrocedamos y que no demos el salto. Así que hoy les voy a dar el tercer desafío, que es el más difícil de los tres, pero es el más poderoso en cuanto a lo que ofrece para enfrentar los mayores retos de la vida. Y ese desafío es la dependencia. Y es que cuando se trata de aceptar la tensión y mostrar realmente un cambio interno, no hay nada que lo demuestre más que la tentación. Y hoy vamos a hablar qué papel juega la tentación en todo esto de crecer en la vida. Mira lo que dice Santiago. En el capítulo 1, versos 12 al 17, él dice: dichoso el que resiste la tentación. Recuerda que primero habla, considérense dichosos cuando pasan por diversas pruebas. Ahora dice que es dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Así que vamos a regresar a Santiago para desempacar el resto del capítulo 1 y vamos a ver cómo él continúa con una promesa. No solo enfrentar las pruebas en sí es productivo, sino resistir la tentación. Hay una promesa para la perseverancia, la bendición de Dios. Agrega que es parte de las pruebas, los exámenes y los desafíos que ofrecen potencial para nuestro crecimiento personal. En medio de las pruebas
nuestra tentación es, recuerda, la búsqueda de consuelos falsos, esos sustitutos inadecuados que nunca satisfacen nuestra necesidad central de apego seguro y paz, compensar, buscar estatus, poder o riqueza para silenciar la inseguridad. Y escucha, eso puede ser tan tentador. ¿Por qué? Porque buscando eso, puedes entonces vivir alejado de Dios o hacer aquello que no le agrada. Escapar, evadir la realidad a través de entretenimientos constantes o viajes. Y escúchame, no es que esto sea malo, sino que cuidado si lo haces para escapar, medicar, usar sustancias, actividades o relaciones para adormecer los sentimientos dolorosos. Lo que tu mente llama alivio, muchas veces tu alma lo termina pagando caro. Recuerda, el cerebro busca ahorrar energía. Dios busca formar tu carácter. No toda salida es salvación. Muchas veces es evasión. Ahora bien, Santiago presenta una idea sobre la tentación completamente nueva. Primero dice que es bienaventurado el que soporta la tentación, recibirá una corona. En otras palabras, va a ser bendecido por Dios. ¿Pero qué dice? Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Así que Dios permite las pruebas y exámenes, pero no es la fuente ni el conducto de la tentación. No siempre sabemos por qué Dios permite algunas pruebas mientras previene otras, pero Santiago quiere que tengamos claro de dónde viene la tentación. Y por cierto, no todo tiene que ver con Satanás, porque tú estás pensando, bueno, Dios no lo hace. Entonces lo hace el diablo. No, mira lo que dice Santiago. Todo lo contrario, no es Dios. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Recuerda lo que te dije, para que cambien las cosas afuera, primero hay muchas cosas que tienen que cambiar dentro. Y lo mismo aplica para la tentación. Es una idea muy antigua. Piénsalo. Cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, presentaba la vida o el vivir, y Adán representaba a los humanos. En la historia de la vida humana, de por qué las cosas son como son, fue el deseo de Eva, el deseo de Adán de ser como Dios, de ser su propio Dios, los llevó por mal camino. Sin ese deseo jamás se habría abierto una puerta a la caída. Y Santiago sigue explicándonos acerca de cómo tiene que ver con nosotros y no con las circunstancias externas. Y dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz, la muerte. En el capítulo 4, la semana pasada hablamos de que Santiago aborda el problema de no obtener lo que queremos y sentirnos heridos, enojados, solos. La tentación no siempre llega como maldad evidente, muchas veces llega como alivio inmediato. Piénsalo. La tentación promete descanso rápido, pero muchas veces solo profundiza el desorden. Sí, satisfacer una necesidad legítima de una manera ilegítima. Estos sentimientos tienen el potencial de desviarnos. Piénsalo. Aquí está el resumen. Cuando sigues que el deseo te lleva al pecado y luego lleva a la muerte. Ahora, la palabra pecado significa errar el blanco o desviarse. Y esto es muy importante que lo entendamos. Es un término de arquería, el término armatía, que es, como darle al blanco. Y escucha, lo que quiere decir es que los deseos muchas veces nos llevan en una dirección equivocada, como el arquero. Al soltar la flecha, un error de cálculo de apenas 1 milímetro puede no parecer grave al principio. En el momento cero,
el error es invisible. Un paso en falso sobre una mentira, una infidelidad emocional o una autoindulgencia. Porque quiero conseguir lo que yo quiero. Porque quiero, llegar a donde no he llegado. Entonces miento. Entonces ahora estoy hablando mal de mi cónyuge. Y a veces no pensamos en lo que significa infidelidad. Y por eso siempre le recomiendo a los cónyuges, ¿qué es infidelidad para ustedes? ¿Lo hablaron? Porque para mí infidelidad es que yo hable con otra mujer mal de mi esposa Yesenia o me queje con otra mujer. ¿Sabes qué? No he ido a la cama, pero ya fui infiel. Entonces, volvamos a la flecha. Errar al blanco rara vez empieza con una gran decisión. Casi siempre comienza con un pequeño desvío tolerado. Ahora, ¿cuál es el costo de la desviación? De esa pequeña desviación. Sin consecuencias al inicio. Continuamos por ese camino y generalmente nos desviamos más, eventualmente yendo en una dirección completamente diferente hacia la muerte y la destrucción. La muerte no siempre llega al cuerpo. A veces llega a una relación, a un propósito, a un sueño o a tu propia conciencia. Podría ser la muerte de algo dentro de ti. Lo pequeño que ignoras hoy es lo grande que te destruye mañana. La tentación, centrada en el deseo, te promete vida, pero entrega muerte. Y sigue diciendo Santiago, mis queridos hermanos, no se engañen. Y vamos a hablar del autoengaño, porque no dice, no se dejen engañar, dice, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. La pregunta entonces es, ¿de qué está hablando Santiago? Habla de la tentación, habla del pecado y hablamos de lo que significa pecado. Esa pequeña desviación, errar en el blanco. El sol y la luna tienen fases, rotaciones, eclipses y sombras que crean variación debido al movimiento. Su intensidad cambia y con el tiempo podrían desvanecerse. Los que viven en el norte o en el sur del planeta saben entonces que los horarios cambian, que amanece muchas veces más temprano, que otras cambian. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Su carácter, sabiduría, poder y amor son constantes. No es como lo que vemos allá afuera. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que no tenemos que preocuparnos por sombras cambiantes cuando somos guiados por nuestro Padre Celestial, quien es el creador de todas las lumbreras y es quien sostiene la verdad con su palabra poderosa. Mira, ¿qué está diciendo Santiago? Que las cosas cambian constantemente en nuestra cultura. Que es como cuando la tierra entonces hace un cabeceo y ahora después de ser invierno pasó entonces a primavera, a verano, a otoño y vuelve invierno. Y un ejemplo de esto es la conversación sobre las dietas saludables en nuestra cultura. Todo cambia. Aquí hay un resumen de cómo esto ha cambiado con el tiempo. Así que presta mucha atención. Piensa en esto. En las últimas décadas ha habido paleo, vegano, keto, carnívoro, Whole 30 y más. Y hay un enfoque matizado con varias dietas. Así que al principio parecía que se podía comer todo. Luego, entonces, no, mira, las grasas son malas. Luego pasó el tiempo y ahora entonces ya no eran los carbohidratos los buenos, ahora son los carbohidratos malos y son las grasas buenas. Y luego llegamos a un momento donde, bueno, deberías hacer lo que es correcto para ti. Y saben que esto refleja un cambio moral porque nadie tiene como un fundamento acerca de, ya, todos somos seres humanos, tenemos la misma, estamos hechos iguales.
¿Qué es lo que podríamos o deberíamos comer? Mira, un cambio moral significativo ha tenido lugar en Occidente. Una sociedad que hace de sus deseos la brújula termina perdiendo el norte, así como no tenemos norte acerca de qué es lo saludable. Lo que hoy la cultura celebra, piensa, mañana puede descartarlo sin remordimiento. ¿Por qué? Porque es como los astros, como la tierra cambia, varía. Y es lo que está diciendo Santiago. Hay un libro titulado Una era secular de Charles Taylor que aborda este cambio. Y vamos, no voy a hablar de todo el libro, voy a resumir solo los puntos principales. Taylor afirma que este cambio en nuestra sociedad está gobernado por la objetividad y la autenticidad. Pasamos de lo que es correcto a lo que es correcto para mí, así como las dietas. Y eso nos perdió. Y eso nos desvió. Y piensa, Santiago dice, hablando de ese Dios que no cambia, que no varía, en quien deberías colocar tu confianza, él dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. El filósofo Agustín dijo en el siglo IV que el valor o bien más alto es el amor puro. Él dijo que el problema básico de la humanidad son los deseos distorsionados. O amamos las cosas equivocadas o las cosas correctas en un orden equivocado. Hace aproximadamente 100 años, Freud escribió que el bien o valor más alto es el placer, contrario a San Agustín. Él dijo que la represión del deseo es la base de toda neurosis. Es la base de la locura del ser humano, del desorden mental del ser humano. Si no eres feliz, es porque no estás alimentando tus deseos o obteniendo lo que quieres. La teoría de Freud es ampliamente rechazada en la psicología hoy día, pero su impacto permanece. Nuestra cultura actual ha reemplazado el bien moral con el deseo personal. Cuando elevamos el bien moral por encima del deseo personal, hemos cambiado la autoridad de una autoridad externa, de lo que es el amor puro, a una autoridad interna. Y estos dos caminos son divergentes. Aquello en lo que más confiamos en medio de la prueba guiará nuestro destino absoluto. Como resultado, pasamos de lo que es correcto, la autoridad externa que no cambia, quien creó todas las cosas, quien se mantiene, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos, a lo que es correcto para mí, que por cierto cambia, depende de la edad, depende de la cultura y depende de tantas cosas. Y cuando tú eres tu propia autoridad, no hay quien te rescate de ti mismo. Y por eso Dios dice, hey, no culpen a Dios, viene de sus propios deseos. La cultura cambia como sombras. La verdad permanece como Dios en su trono. Cuando el deseo ocupa el trono, la verdad termina negociándose. La moralidad que cambia con las emociones nunca puede sostener una vida firme. ¿Entiende? Santiago nos va a dar algo de perspectiva sobre esta vida o caminos divergentes, sobre por qué esto no es una buena idea y por qué no deberíamos seguir este camino. Estamos ansiosos por confiar en la palabra de Dios cuando ofrece salvación, por supuesto. Cuando me ofrece gracia, cuando me habla de que iré al cielo por ella mediante la fe. Pero es la misma palabra que nos guía de maneras que continuarán salvándonos. Sin embargo, implica confiar en Dios, no solo en lo que respecta a tu eternidad, que de todos modos está fuera de tu control. La parte más difícil es confiar y rendirte a Él con el hoy, con el día a día.
Y Santiago dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. ¿Cómo debes aceptar la verdad de la palabra de Dios, especialmente cuando no es lo que quieres escuchar porque es incómoda? Porque te está diciendo que dejes y abandones esa relación donde no hay compromiso, donde vives en adulterio o en fornicación, que dejes de falsificar esas facturas o tantas cosas. Santiago dice que la respuesta debe ser con humildad. Cuando esa palabra, sí, pareciera que está moviendo mis cimientos, la humildad reordena y nos realinea con la realidad. Dios es Dios, no yo, ni mis emociones, porque cambian. En cambio, Él permanece. Y esto no es fácil, especialmente en medio de una prueba o circunstancias difíciles. Si humildemente reordenas las cosas y elevas la palabra de Dios, su sabiduría y verdad, por encima de cómo te sientes, ahí está la rendición, tiene el poder de salvarte de ti mismo. Y Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica y en Global decimos la aplicación lo es todo. Escuchar sin hacer es simplemente engañarte a ti mismo. Es autoengaño, te estás estafando a través de un razonamiento falso. Hay algo beneficioso que debes saber sobre tu cerebro. Cuando estás tratando de hacer algo difícil, lo correcto, perseverar, mantenerte, tu cerebro va a idear algo más para que hagas, que no sea tan difícil. Y esto se llama reducción de la disonancia cognitiva. Desde la psicología sabemos que el ser humano racionaliza con mucha facilidad aquello que emocionalmente, por sus deseos, ya decidió. Primero sentimos y luego lo justificamos. Por eso nos contamos historias como, mi caso es diferente. Es que sí, yo sé que él es casado, pero mira, si tú supieras cómo nos enamoramos. O algo así como, esto no aplica igual para mí, porque mira, si tú conocieras mi trasfondo. O nadie entiende realmente mi situación es única. Y así poco a poco, lo excepcional empieza a parecer normal. Escuchamos con más gusto aquello que no nos confronta, lo que no incomoda, lo que no exige cambio. Y eso no es la palabra de Dios. Y cuando eso ocurre, el deseo deja de ser solo una inclinación y empieza a convertirse en mi criterio cómo manejo la vida. El problema es que la mente no siempre juega a tu favor, a veces se pone a servicio de la emoción para defender justo aquello que más te debilita. Por eso, seguir tu corazón suena tan bonito, pero puede ser tan peligroso porque no todo lo que sientes te guía bien. Hay sentimientos reales, sí, pero no por ser reales son fiables. La trampa de sigue tu corazón. Mira, empodera los sentimientos para dictar lo que va a ser verdad, lo que va a ser el criterio por el cual vas a manejar tu vida. Y aquí que esto es tan corrosivo para ti y para mí. No solo esto, justifica acciones pecaminosas mediante razonamientos engañosos. Nos hace creer la excusa de que nuestra situación es única y enmascara la comodidad como si fuera convicción. Tu mente negocia con tu voluntad, te da algo menos difícil para hacer, un compromiso, y luego te da un golpe de dopamina para que lo hagas. Psicológicamente es como nos engañamos a nosotros mismos. Y cuanto más haces esto, mayor crece tu propensión a desviarte más del camino. Es como si Santiago estuviera diciendo, no te creas todo lo que piensas y no obedezcas a todo lo que sientes.
Tienes que oír la palabra y hacerla. Tienes que permitir que te guíe lo que es inamovible, no lo que se mueve como la cultura. Y él dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Sería como levantarse en la mañana, caminar al baño, mirarse en el espejo, decir ¡ay! Y sencillamente no hacer nada. ¿No es cierto que cuando te ves que en el espejo te ves las lagañas en la mañana o te ves moco en la nariz o te ves todo despeinado? Tú no dices, bueno, ya sé cómo estoy, me voy. No, ¿quién hace eso? Tú no, porque, vamos, no quieres verte de esa manera. Es más, gastamos mucho tiempo y dinero con él. Uy, ¿cómo me veo? Mira, cambiamos nuestra apariencia antes de salir de casa. Tenemos pociones, lociones, mascarillas, tratamientos e incluso cirugías para abordarlo. No queremos vernos así. ¿Por qué? Porque no puedes ignorar el espejo. Y es lo que está diciendo Santiago. Santiago dice que cuando tú oyes la palabra pero no la haces, no la practicas, es ignorar la verdad o la realidad. El espejo de Dios no te muestra lo que quieres ver, te muestra lo que necesitas cambiar. Y Santiago habla de otro tipo de persona y dice, pero ¿quién se fija atentamente en la ley perfecta? La ley de Cristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, que da libertad, la verdadera libertad, y persevera en ella. No lo hace una sola vez o cuando está de ganas, no, se mantiene, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá una bendición al practicarla. ¿Quieres una vida bendecida? Sí, yo también. Así que hay una revelación en dos fases. Lo primero que Dios hace es que ilumina tu ruptura. Exhibe tus deseos desordenados, las fallas internas, genera una profunda incomodidad. Lo segundo es que te trae la verdad, te brinda dirección clara y te realinea con el diseño original. Santiago está contrastando lo que dijo antes y dice, tus deseos te desvían del camino hacia el pecado y finalmente a la muerte, a la destrucción y el quebranto. ¿Lo recuerdas? Deseo, pecado, muerte. Pero la palabra y la verdad de Dios te guían hacia la verdadera libertad y la bendición. Entonces, ¿qué debería guiarme? Su palabra, porque me da la verdadera libertad y me lleva a la bendición. La palabra no es un espejo para admirarte, no lo olvides. Es un espejo para transformarte. Y este es el impacto en tu vida y decisiones. Hay un camino. ¿Y sabes cuál es? La rendición, que te lleva a las bendiciones de Dios. Hay otro camino, por supuesto, que sigue las tentaciones, que están conectadas a nuestros deseos y a lo que está sucediendo dentro de nosotros, lo que siento, lo que me agrada, lo que me atrae. ¿En quién o en qué confías? Te lleva a una dirección, te lleva hacia algo. Así que si tú permites que sean tus deseos, ignoras a la autoridad suprema. Es más, cuando son tus deseos se convierten en la autoridad suprema. ¿Estás claro quién es la autoridad suprema en tu vida? La mayoría de nosotros no necesitamos más sobre qué hacer. Necesitamos hacer más de lo que ya sabemos. Rendirnos a Dios y a su palabra. Y es lo que te invito a hacer hoy. Sí, no necesitas saber más. Necesitas hacer más de lo que ya sabes. ¿Quién o qué tiene la autoridad suprema en tu vida? ¿En quién o qué estás confiando más? Es por defecto de lo que depende tu futuro. Porque si confío más en mis sentimientos, en mi corazón, en mis deseos, ¿de qué estás dependiendo?
para guiarte a través de la prueba, la tentación, el examen o esos desafíos que están experimentando actualmente. ¿De quién estás dependiendo? Sé honesto, ¿eres tú? ¿Es tu experiencia, tus recuerdos, tu intuición? Puede que por eso estés donde estás y enfrentando tu prueba actual. Dependiste de algo o de alguien que no era confiable y te llevaron muy lejos del camino. Quizá tú mismo te llevaste muy lejos del camino y probablemente la última vez dependiste de ti. ¿Y sabes qué? Te fallaste. Y miraste hacia atrás y dijiste, la embarré. Quizá hoy no estás en medio de una prueba o medio de una temporada difícil, pero la última vez no salió bien. De hecho, todavía te estás recuperando. ¿De quién o de qué depende tu vida, tus relaciones, tu carrera, tus finanzas y tu futuro? Estás en un camino hacia algún lugar. ¿Quién o qué está guiando ese camino? Lo que cambia. El desafío final de esta serie es que el más difícil de los tres es elegir rendir la autoridad, rendirse. Esa autoridad suprema de mi vida a una sola cosa, a la palabra de Dios, a lo que Dios me dice, a lo que Dios me guía, a lo que Dios me está llamando. Y recuerda, rendirse no es debilidad, es acceso a su poder. Depender de Dios nos da acceso a su poder inagotable. Salvarnos de nosotros mismos. Atrévete a mirar el espejo. Vamos, atrévete a saltar. Rendirte a Dios no es debilidad. Se necesita una cantidad asombrosa de fuerza. Es desafiante y difícil, pero te da acceso a su poder para salvarte. Incluso muchas veces lo que guía tu camino determina tu destino. ¿Qué tal si hoy le decimos, mira Dios, yo he estado luchando con esto, no sé en qué área de tu vida has estado luchando, pero recuerda, ese punto de tensión en tu vida es el taller de Dios para obrar el cambio en ti. Permíteme orar por ti. Padre, gracias por esta serie donde has hablado a nuestras vidas y gracias por darnos el desafío más difícil hoy. Pero queremos aceptarlo, dejar de vivir por nuestros deseos, de dejar de echarte la culpa a ti, porque son nuestros deseos los que abren la puerta a que confiemos en ellos y a que nos perdamos nosotros mismos como esa flecha que apenas cambió de dirección. Señor, nos rendimos a ti, a tu palabra inconmovible, a lo que tú nos enseñas, a tu ley perfecta, a vivir de acuerdo a ella y no de acuerdo a nuestra intuición. Te entregamos nuestras vidas, te entrego cada corazón y que cada uno acepte el desafío de comenzar a vivir conforme a tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Así que espero que aceptes el desafío. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.